Bien, hermanos, vamos a comenzar con el estudio en esta mañana. Nuestra meta es terminar con la segunda parte del sexto día de la creación. Hoy queremos terminar con lo que es el momento cumbre de la creación del ser humano. Ese momento maravilloso, ese momento glorioso en el que Dios anuncia: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Vamos a comenzar leyendo el pasaje. Vamos a Génesis capítulo 1 versículo 26. Génesis 1, 26. Y dice la palabra del Señor: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Hemos estado repasando el patrón de la creación y se ven esos 7 elementos del patrón creativo de Dios en cada día. Vemos el primer elemento, el anuncio de la palabra de Dios en el versículo 26, y dijo Dios. La orden de Dios, el segundo elemento, está ahí mismo en el versículo 26, donde Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Luego vemos la descripción de ese cumplimiento de la orden en el versículo 27, que fue el que estudiamos el domingo pasado. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En esta mañana vamos a estudiar los siguientes elementos hasta terminar con este sexto día de la creación. El cuarto elemento es la bendición. Vean en el versículo 28. Dios los bendijo y les dijo. Hay una bendición para la humanidad ahí. Vamos a estudiar esa bendición. Podríamos llamarla también una promesa. En el quinto elemento es el cumplimiento de la orden. Está al final del versículo 30 y dice: y así fue. La expresión de aprobación está en el versículo 31. Dios vio todo lo que había hecho y he aquí, era bueno en gran manera. Y en el versículo y el séptimo elemento es la cuenta, el conteo de los días, versículo 31, ¿verdad? Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, comenzando entonces con esa bendición, la bendición de Dios para la humanidad, en los versículos 28, 29 y 30. Miren que al inicio del versículo 28 dice: Dios los bendijo y les dijo. Esa es una bendición. Hasta ahora, hermanos, en cuanto al ser humano, hemos estado diciendo que los versículos 26, 27, 28 en adelante presentan la definición de un ser humano. ¿Qué es un ser humano de acuerdo a Dios mismo? De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la mente de Dios. ¿Qué es un ser humano de acuerdo a una cosmovisión bíblica? Porque hay otras cosmovisiones seculares, ateas, satánicas, ¿verdad? Que dirán que el ser humano es otro animal más, que el ser humano ha evolucionado de otra clase de vida. Pero la palabra del Señor nos está diciendo qué es un ser humano. Hasta ahora lo que hemos visto es, en esos versículos, hemos visto el origen
Si ponemos la siguiente diapositiva, por favor, el origen del ser humano, eso lo vimos, la esencia del ser humano, la función del ser humano, la sexualidad del ser humano, las relaciones primordiales del ser humano. Y hoy vamos a estar viendo la bendición para el ser humano, la bendición para el ser humano. Y vamos a ver 3 elementos de la bendición para el ser humano: reproducción, dominio y provisión. En cuanto a la bendición para el ser humano, podemos decir que se parece, es similar a la bendición que Dios declara o Dios proclama sobre el resto de los animales. Vean en el versículo 22, ahí está la bendición para los animales. Versículo 22, Génesis 1. Dios los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Vemos, hermanos, que esa bendición ahí está dirigida a los animales en las aguas, en los mares, y a las aves. Podríamos decir que no incluye a los animales terrestres, el ganado, los reptiles y las bestias del campo. Pero si vemos el versículo 30, vayan a Génesis 1:30, vemos que también Dios los bendice a ellos. Dice en el versículo 30, Génesis 1: y a toda bestia de la tierra, y a todos los aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, podríamos decir, en todo lo que hay vida, toda planta le será para comer. Toda planta le será para comer. Entonces podemos decir, hermanos, Dios bendice a todos los tipos de seres vivientes. Por tanto, hermanos, y esto es importante para nosotros que creemos en Dios, creemos en un Dios bueno. Amén. Creemos en un Dios que hace el bien, en un Dios bondadoso. Lo que vemos en las Escrituras es que Dios es el gran benefactor. Dios es quien bendice, Dios es quien provee, Dios es quien no solo da la vida, sino que también sustenta la vida. Dios bendice a todas las criaturas, animales y seres humanos. Sin embargo, entre la bendición para los animales y la bendición para los seres humanos hay 2 grandes diferencias que vamos a estar estudiando esta mañana. 2 grandes diferencias en la bendición para animales y seres humanos. Veamos la primera. En la bendición para los animales, vean el versículo 22, dice: Dios los bendijo diciendo. Dios los bendijo diciendo. Es como que si Dios hubiera declarado, hubiera proclamado una bendición para los animales, pero sin dirigirse, sin hablarles directamente a los animales. Dios los bendijo diciendo. O sea, no hay una comunicación directa de Dios a los animales. Sin embargo, ahora vean la bendición para la humanidad. Versículo 28. Dios los bendijo, o sea, hombre y mujer, los, plural, y les dijo a ambos, les dijo. Lo que vemos es que Dios habla directamente con el ser humano. Dios habla directamente con el varón y con la mujer. Y eso, hermanos, confirma lo que hemos venido diciendo acerca de el ser humano. Que el ser humano es la única criatura creada a la imagen de Dios y por tanto creada para relacionarse, para tener comunión con el Creador. El ser humano fue creado a la imagen de Dios para que pudiera tener comunión con Dios. Es la única criatura a la que Dios directamente se dirige y le habla. Y a ambos, hermanos, varón y hembra. Ahora esa es la primera diferencia. Veamos la segunda diferencia entre la bendición de los animales y la bendición de los seres humanos. A los animales, otra vez, versículo 22,
Dios les dice, o mejor dicho, Dios dijo: sean fecundos, multiplíquense y llenen, ¿verdad? Puede ser llenen los mares, llenen los cielos, llenen la tierra. En otras palabras, reproduzcanse y llenen su medio ambiente, llenen el lugar donde van a vivir, llénenlo. Pero hasta ahí termina la bendición para los animales. Al ser humano, Dios le dice lo mismo: sean fecundos, vean versículo 28, sean fecundos, multiplíquense, llenen, otra vez, llenen la tierra, pero no termina ahí. No termina ahí. Sigue algo. ¿Qué sigue? Y sométanla. O como dicen sus Biblias, sojuzgadla. Y dice el siguiente versículo, después de eso, ejerced dominio o señoread. Eso quiere decir, hermanos, que al ser humano Dios le da una bendición adicional, una capacidad adicional que no le da a los animales: la capacidad de dominar, la capacidad de administrar la creación. Otra vez, hermanos, esto confirma lo que hemos venido diciendo de los seres humanos, porque el ser humano fue creado a la imagen de Dios. El ser humano es el único tipo de ser viviente que puede representar a Dios. ¿Cómo? Gobernando la creación bajo el reino de Dios. Esas son las diferencias, hermanos, entre la bendición para los animales y la bendición para el ser humano. Pero ahora queremos profundizar en esos tres elementos de la bendición. Les dije que Dios bendijo al ser humano en tres áreas, pudiéramos decir, tres elementos. La primera es la reproducción del ser humano, el dominio del ser humano y la provisión para el ser humano. Así que comencemos con ese primer elemento, ese primer aspecto de la bendición, la reproducción del ser humano. Vean al inicio del versículo 28, fructificad. En otras Biblias dice: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Lo que estamos viendo es que Dios bendijo a la humanidad, y no solo la bendice, sino que también le da una orden de que se reproduzcan, Ahí donde dice sean fecundos, el sentido básico es den fruto. Eso significa sean fecundos, den fruto. Por eso en sus Biblias, véanlo ahí, el versículo 28 dice fructificad, den fruto. Pero, hermanos, implícita en esa palabra, en el idioma hebreo, está la idea de abundancia, abundantemente. O sea, él está diciendo sean fecundos, o sea, fructifiquen en gran abundancia. Por eso la Biblia que yo utilizo, la Biblia de las Américas, dice sean fecundos. Y hablando de ser fecundos, vean lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Vean lo que dice, hermanos. La palabra fecundo significa alguien o algo que ha procreado, o también que se reproduce o procrea con facilidad o abundantemente. Ejemplo, dice el diccionario, búsquenlo ustedes si no me creen: los conejos son animales muy fecundos. Pues Dios está diciendo: yo los bendigo y les doy un mandato: sean fecundos como conejitos. Sean fecundos como conejitos. En gran manera. Tengan hijos, tengan descendencia. La siguiente palabra dice sean fecundos o fructificad, y dice multiplíquense. La palabra multiplíquense tiene el sentido de ser o llegar a ser muchos en número. Dios está bendiciendo a la humanidad y le está ordenando:
que sean muchos, que sean muchos. Y por último, vean la siguiente palabra que es como para rematar, o sea, para que no quede dudas de lo que Dios está diciendo. Llenen la tierra, llenen la tierra. Entonces, hermanos, lo que Dios está diciendo, pero se lo está diciendo a los matrimonios de nuestra iglesia, ¿verdad? No se lo está diciendo a los solteros, eso sí, ¿verdad? Está diciéndoles: como conejitos, multiplíquense y llenen la tierra. Llenen la tierra, hermanos. Así que, matrimonio de la iglesia, a obedecer, a obedecer. Ahora bien, hermanos, ahora bien, esto es una promesa, es una bendición, es una orden realmente, pero obviamente sabemos que Dios en su soberanía permite o causa que algunas personas sean estériles, ¿verdad? Que no puedan dar a luz. En la misma Biblia encontramos ejemplos de mujeres que eran estériles. Sabemos que también hay hombres que pueden ser estériles, eso lo reconocemos. Pero en general, a toda la humanidad, Dios la bendice con la bendición de reproducirse. Dios da la capacidad de que seamos fértiles. También, hermanos, otra observación: no significa que vamos a tener 15 hijos, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? No, vamos a ser sabios, ¿verdad? También en eso, vamos a ser sabios en eso. Pero no podemos negar lo que dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos, recordemos que Génesis y todo el Pentateuco está contrarrestando cosmovisiones paganas, o sea, visiones del mundo idólatras, seculares, ¿verdad? Que contradicen la palabra del Señor. Israel había estado en Egipto. En Egipto ellos creían en Dios, en dos dioses de la fertilidad. Dos dioses de la fertilidad. Ellos creían en el dios Min, al cual llamaban el dios de la vegetación, la fertilidad y las lluvias, y también creían en el dios Osiris, que era uno de los principales dioses. Osiris se equiparaba con el milagro del río Nilo, las ricas cosechas y la fertilidad de las personas. O sea, Osiris era el dios del río Nilo. Y el río Nilo llenaba las tierras de cosecha, de producción de Egipto. Y entonces ellos adoraban a Osiris como el dios de la fertilidad de la tierra y el dios de la fertilidad de los seres humanos. Osiris y su esposa Isis, que también era su hermana, oigan bien, su hermana y esposa Isis, tuvieron un hijo llamado Horus. Y juntos representaban una familia sagrada. El dios Osiris, la diosa Isis y el niño Horus. Y en el nuevo reino de Egipto, en todos los principales templos se veneraba a esta sagrada familia. Dios está contradiciendo eso, les está diciendo: no son Osiris ni Min, sino que soy yo, Dios, que los bendijo y les di la capacidad de tener hijos, de ser fértiles, de llenar la tierra. También en Babilonia y en Mesopotamia adoraban a otra diosa, la diosa Astarte. Ella representaba el culto a la madre naturaleza. Vean, hermanos, era la diosa de la madre naturaleza. La madre naturaleza no existe. O sea, esa expresión madre naturaleza no debería estar en nuestras bocas como cristianos. Era la diosa de la madre naturaleza, la diosa de la vida y la diosa de la fertilidad, así como de la exaltación del amor y los placeres carnales. Era venerada por los cananeos, los filisteos, los fenicios, y tuvo muchos templos erigidos en su honor. Incluso Salomón, cuando se casó con todas esas mujeres extranjeras, siguió a la diosa Astoret. Esa diosa Astoret es la misma Astarte, como dice en Primera de Reyes 11:5. Salomón llegó a erigir un templo en Jerusalén para la diosa
Astarte o Astarot, según dice Segunda de Reyes 23:13. A ella se le representaba desnuda o apenas cubierta con velos, de pie sobre un león. Dios está diciendo: no es Min, no es Osiris, no es Astarte, soy yo quien bendijo a la humanidad y le di la capacidad de reproducirse. Soy yo el que le da fertilidad, no solo a la humanidad, sino a la tierra también, para que la tierra sostenga a toda la humanidad. El libro de Génesis, hermanos, se esfuerza en demostrar que esa bendición de Dios se cumple. Se cumple. O sea, Dios bendijo al ser humano y lo cumple. Vemos que la tierra se llenó antes del diluvio y después del diluvio, después de Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 9, la tierra se vuelve a llenar. Vemos que Dios también le permitió a Sara y a Rebeca, estériles, tener hijos, a Raquel también tener hijos. Así que vemos que Dios cumple su promesa de dar fertilidad al ser humano. Y eso, hermanos, en cuanto a las mitologías antiguas. Pero qué decir de las mitologías modernas, las cosmovisiones actuales, lo que dice la ciencia, el mundo. Lo que dice la ciencia es que el planeta Tierra está sobrepoblado, que ya no cabemos, ya no hay espacio para nadie más. ¿Será cierto eso? Dios dice en Génesis 1:28, llenen la tierra. Les voy a leer un comentario, esto va a ser un poco extenso. Pongan atención, hermanos. Este es un científico cristiano llamado Ken Ham. Escucha, cristiano, olvida todo lo que has oído sobre la superpoblación. Que la superpoblación agota los recursos de la tierra y calienta la atmósfera, provocando un cambio catastrófico. ¿Sabes realmente cuál es la nueva amenaza para la humanidad? ¿Saben cuál es el peligro para la humanidad? El colapso demográfico, o sea, el bajo crecimiento poblacional. Un nuevo estudio revela que el descenso de la tasa de fertilidad en todo el mundo provocará una reducción de la población a finales de este siglo. La tasa de fertilidad mundial ha disminuido drásticamente desde la década de 1950. Y si estas tendencias asombrosas continúan, se espera que 23 naciones vean su población reducida a la mitad para el año 2100. 23 naciones en el año 2100 solo van a tener la mitad de los habitantes que tienen ahora. De las 195 naciones actuales, se prevé que 183 tengan una tasa de fertilidad inferior al nivel de reemplazo. O sea, que están naciendo muy pocos niños. La población no se está renovando porque no están naciendo suficientes niños. Un investigador dijo esto es algo muy grande, muy importante. La mayor parte del mundo está en transición hacia una disminución natural de la población. Esto es difícil de pensar y de reconocer. Vamos a tener que reorganizar las sociedades. Algunas personas piensan que menos población es la respuesta a los problemas del medio ambiente, como la deforestación o el agotamiento de los recursos. Los investigadores, algunos científicos señalan que esto es bueno, que estén naciendo menos personas. Pero lo que deberían preguntarse estos investigadores es: ¿quién va a trabajar? Si no nacen más niños, si toda la población se está volviendo anciana, si no hay más jóvenes, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a pagar los impuestos? ¿Quién va a pagar el sistema de salud, el seguro social? ¿Quién cuidará a los ancianos?
¿Podrán los ancianos algún día jubilarse si no hay jóvenes que hagan el trabajo? Algunos investigadores dicen que las razones para que la tasa de fertilidad se reduzca es que mayor número de mujeres está trabajando fuera de casa, así como un mayor acceso a la anticoncepción. Por eso las mujeres están eligiendo tener menos hijos. En parte es cierto, pero lo que el artículo y los investigadores olvidan mencionar, escuchen, son los 1,000 millones o quizá más niños no nacidos, asesinados en el vientre de su madre debido al aborto legalizado. Y esa cifra sigue aumentando cada día. Yo diría cada minuto, cada segundo. Hay un niño en algún lugar del mundo que está siendo asesinado. En lugar de mencionar o condenar este hecho, los investigadores parecen plegarse a los derechos del aborto cuando dicen: es probable que la respuesta a la disminución de la población se convierta en una preocupación política. Ellos están viendo, es cierto, esto va a ser un problema. En algunos países esto va a ser un problema porque no está creciendo la población. Pero esto no debe comprometer los esfuerzos para mejorar la salud reproductiva de las mujeres. ¿Saben qué significa salud reproductiva de las mujeres? Significa aborto. Porque para ellos salud reproductiva de las mujeres no es que las mujeres tengan acceso a una ginecóloga, a los exámenes, a las citologías, a las vitaminas. Eso no es salud reproductiva para ellos. Salud reproductiva para ellos es aborto. Los científicos lo que están diciendo es esto: nos preocupa el descenso de la población, pero debemos defender el aborto a toda costa. Debemos asegurarnos de que las mujeres tengan el derecho de matar a todos los bebés que quieran en nombre de la salud reproductiva de las mujeres. El aborto es un mal espantoso, una plaga para todas las naciones del mundo. El colapso demográfico, o sea, la caída de la población, es solo una de las consecuencias de esta atrocidad. Nosotros debemos, como cristianos, reconocer que la reproducción, el crecimiento de la población es una bendición de Dios. Tenemos que orar para que las personas y las sociedades empiecen a ver a los niños como lo hace Dios, una bendición. Una bendición. Ahora, hermanos, todo ese artículo que les acabo de leer se enfoca en el aborto, pero no dice nada acerca del homosexualismo y de la ideología de género, que también, hermanos, son causantes de ese problema. ¿Ustedes creen, hermanos, que es bueno que tantas personas estén saliendo del país, de Honduras, para irse a los Estados Unidos? ¿Ustedes creen que eso es bueno? Hermanos, eso nos va a causar un gran problema porque la juventud es la que está saliendo. Honduras va a tener ese problema. Pocos jóvenes para trabajar, para sostener la economía. Lo vamos a vivir. La conclusión, hermanos, en cuanto a la reproducción de la humanidad es esta: es Dios quien bendijo a la humanidad con la fertilidad. Es Dios, hermanos. Dios es el Dios quien bendice con fertilidad. Dios es quien hizo que el hombre fuera capaz de ser fecundo como conejito, crecer en número y llenar la tierra. Dios no solo lo bendice con ser fecunda, sino que lo ordena hacer. Es un mandato también. Dios nos ha dado la capacidad y quiere que lo llevemos a cabo. Por tanto, Dios también dará fertilidad a la tierra para sostener al ser humano. No nos preocupemos por eso de la sobrepoblación, hermanos. Ese no es un problema. Más bien lo contrario. No están naciendo suficientes
niños. Segundo elemento de la bendición, el dominio del ser humano. El dominio del ser humano. Veamos ahí en el versículo 28, otra vez, en el versículo 28 dice: llenen la tierra, sométenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las palabras claves ahí son sojuzgadla, sometedla, ejercer dominio. Ya habíamos dicho, hermanos, en un sermón anterior que la función del ser humano es gobernar, administrar, dominar, reinar en esta creación, pero bajo el reino de Dios. El ser humano es ese rey pequeñito debajo del gran rey de reyes. Esa es la función del ser humano. Y es una función de varón y de hembra. Vean siempre el plural, ¿verdad? En el versículo 26, hermanos, de hecho, vean el versículo 26, Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Esa palabra que está ahí, señoree, realmente es plural. Debería decir: y señoreen o ejerzan dominio, tanto el varón como la mujer. Es para ambos, es para ambos. Y aquí sí, hermanos, lo está diciendo en plural: señoread, sojuzgad. Tanto el hombre como la mujer comparten la función de gobernar la creación. Gobernar la creación. Y esto, hermanos, otra vez contradice las cosmovisiones paganas y las cosmovisiones modernas. Hablando de la mitología que había en Egipto, o que había en toda esa zona de la tierra prometida, Babilonia, Mesopotamia, todo eso, podemos decir que ellos adoraban a los animales. Ellos practicaban lo que se llama la zoolatría, que es adoración de los animales. Les voy a leer esto. El panteón egipcio, o sea, la colección de dioses de los egipcios, era especialmente aficionada al zoomorfismo, a los animales. Ellos tenían muchos animales sagrados: los gatos para la diosa Bastet, los ibis y los beduinos para el dios Tot, los cocodrilos para el dios Sebek y Ra, los peces para el dios Set, las mangostas, las musarañas y los pájaros para el dios Horus, los perros y los chacales para el dios Anubis, las serpientes y las anguilas para el dios Atum, los escarabajos para Quepera y los toros para el dios Apis. Los animales eran a menudo momificados, o sea, cuando se morían les hacían un funeral y los momificaban como a los faraones, algunos animales sagrados. Incluso se dice que en Egipto habían piscinas para cocodrilos sagrados. En Mesopotamia se adoraba al toro y al carnero. Y usted dirá: bueno, pero esas son cosas del pasado, ¿verdad? Ya no aplican al día de hoy. Bueno, día de hoy. ¿Han escuchado hablar de la organización PETA? La organización PETA significa Personas para el Trato Ético de los Animales. Son los que andan luchando contra la caza de ballenas, contra la caza de delfines, contra la caza de los animales en África, todo eso, ¿verdad? Pues la fundadora se llama Ingrid Newkirk. Y escuchen lo que ha dicho, hermanos, escuchen esto, hermanos. Ella dice: cuando se trata de dolor, amor, alegría, soledad y miedo, una rata es un cerdo, es un perro, es un niño. ¿Entienden lo que ella dice? Se lo voy a repetir. Cuando se trata de dolor, amor, alegría, soledad y miedo, una rata es un cerdo, es un perro, es un niño. Lo que está diciendo es que no hay diferencia en el valor de la vida de una rata, un cerdo, un perro y un niño. Está diciendo que hay que defenderlos igual.
porque valen lo mismo. Un niño vale lo mismo que un perro, un cerdo y una rata. La organización, la Liga Humana, así hay otra organización, se llama la Liga Humana, que de verdad debería llamarse la Liga Animal, porque defienden los derechos de los animales, dice que los derechos de los animales son estos. Los derechos de los animales. Los animales no pueden ser utilizados como alimento, así que si habían preparado una sopa de gallina, una sopa, un mondongo, ¿verdad? Si iban a ir a comer una hamburguesa, lo siento, están violando los derechos de los animales, porque los animales tienen el derecho de no ser comidos, los animales no pueden ser cazados, los hábitats, o sea, donde viven los animales, deben protegerse para que puedan vivir según su elección. O sea, si un animal elige vivir ahí, es intocable, ¿verdad? Yo creo que pronto los animales van a votar en las elecciones también. Y dice, los animales no pueden ser criados, o sea, domesticados. Hermanos, entiendan esto. La palabra de Dios es perfecta y jamás se contradice, jamás. Pero cualquier otra cosmovisión, sea quien sea que la proponga, tenga el título que tenga, venga del país que tenga, llámese doctor, llámese ingeniero, llámese lo que sea, al final de cuentas se contradice. Y les voy a demostrar qué fácil se contradice. Dice esto, los derechos de los animales. Los animales no pueden ser utilizados como alimento, ¿ok? No podemos comer bistec, ¿verdad? Pero entonces díganme, ¿por qué el tiburón se come a la foca? El león se come al jabalí. El águila se come a la comadreja. Entonces, ¿dónde están los derechos de esos? ¿Por qué no le dicen a los tiburones, no puedes alimentarte de un animal? Y dice, los animales no pueden ser cazados. Bueno, y entonces, ¿y todos estos depredadores qué es lo que hacen? Cazar. Vean la contradicción entonces. Lo que ellos están diciendo al final de cuentas, hermano, no es que el animal es igual al ser humano. No es eso lo que están diciendo. No están diciendo que animal y ser humano tienen igual valor, porque realmente ellos lo que dicen es que hay animales humanos y animales no humanos. Eso es lo que ellos dicen. Animales humanos y animales no humanos, y valen lo mismo, tienen igual derecho. Pero se están contradiciendo porque dicen que el tiburón sí puede comerse la foca, el león sí puede comerse el mono, etcétera, etcétera. Entonces lo que están diciendo al final es esto: los animales son superiores al ser humano, porque el único ser humano que no puede comerse a otro animal, el único animal que no puede comerse a otro animal es el ser humano. ¿Lo ven? Eso es lo que al final están diciendo. Al final están diciendo, los animales son superiores, tienen mayor valor, porque uno de ellos sí se puede comer otro animal, pero el ser humano no. Entonces, ¿quién tiene mayor valor para ellos? Los animales. Los animales. Y miren, hermanos, todas estas cosas, estas cosmovisiones seculares, humanistas, naturalistas, ateas, satánicas, están enlazadas. Todas están enlazadas. La teoría de la evolución, lo del Big Bang, la ideología de género, lo del aborto, incluso el comunismo, todo eso está enlazado. Escuchen lo que dice este sitio, Faunalytics, que defiende los derechos de los animales. Dice: para cuidar de los derechos de los animales hay que desmantelar las concepciones patriarcales de la masculinidad.
de la masculinidad. ¿Entienden lo que están diciendo? Están diciendo, para proteger a los animales, los varones tienen que olvidar, ya no pueden ser machos, ya no pueden ser masculinos. O sea, están diciendo, el feminismo es la solución para que los animales vivan bien. Los varones no pueden seguir siendo la cabeza del hogar, de la sociedad, porque entonces pobrecitos los animales. ¿Qué debemos decir como cristianos, hermanos? ¿Qué debemos decir como cristianos? Veamos la conclusión. La conclusión. En cuanto al dominio del ser humano, es Dios quien le dio dominio o autoridad al hombre sobre el resto de los seres vivientes y sobre la tierra misma. Pero este mandato está en el contexto de una bendición que aplica a cosas que Dios ha hecho y ha dicho que son buenas. Plantas, árboles, peces, aves, animales, todos fueron creados por Dios y todos fueron declarados buenos y útiles para la vida. Así que el dominio del hombre debe reflejar ese concepto de Dios. O sea, el ser humano debe gobernar la creación reflejando que Dios ha dicho que la creación es buena, es útil. Dios le dio dominio al ser humano, pero eso no significa que el ser humano debe ser un gobernante cruel, despiadado, asesino de todo lo que encuentra. No, no es eso. El dominio del ser humano debe reflejar que Dios ha declarado que todas esas son cosas buenas y son útiles. En la Biblia encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 25 que dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla. Es decir, si tienes un buey que te sirve, dale de comer. Dale de comer. Cuando el diluvio, fue Dios quien dijo: vas a rescatar animales. Entonces vemos, hermanos, que Dios conserva la vida. Dios conserva la vida y el ser humano debería actuar igual. Bien, vamos entonces a la provisión para la humanidad. La provisión para la humanidad. Vean el versículo 29. Estamos hablando de la bendición. Ya hablamos de reproducción, hablamos de dominio, ahora hablemos de provisión. Dice en el versículo 29: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios le dice al ser humano: no estás desamparado, no estás desprovisto. Yo te proveo, y te proveo de toda planta, de toda fruta que está sobre toda la tierra. La idea, hermanos, que nos está dando esta bendición es que se trata de una provisión abundante, rica, suficiente y permanente. Como dicen ahora, renovable, ¿verdad? Porque la planta tiene semilla, entonces la planta vuelve a nacer. Dios proveyó abundantemente, hermanos. Dios proveyó abundantemente. Ahora, hermanos, de este versículo podemos decir algo. Es válido decir que los seres humanos y los animales fueron vegetarianos al inicio. Lo que no es válido decir es que ahora los seres humanos estamos obligados a seguir siendo vegetarianos. Así que para los que les gusta la carne, ¿verdad? Eso son buenas noticias, ¿verdad? Al inicio fuimos vegetarianos, ¿verdad? Pero no significa que ahora estemos obligados a seguir siendo vegetarianos. Por ejemplo, Génesis 9:3, si quieren búsquenlo. Ahí Dios explícitamente da permiso de comer de todo animal, Así que si usted quiere ser vegetariano, puede serlo con toda libertad. Pero al menos mi casa y yo, ¿verdad? Principalmente mi esposa y mis hijas, ¿verdad? Más que yo. Vamos a seguir disfrutando de parrilladas, mariscadas,
y parrimariscadas. ¿Han oído hablar de las parrimariscadas, verdad? Las parrimariscadas son unas que combinan carne de res, carne de cerdo, carne de pollo y todo lo demás con la mariscada, que es camarones, langostines, calamares, pulpos, pescado y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo no quiero problemas en mi casa, hermano, porque tengo 4 carnívoras ahí, ¿verdad? 4 carnívoras que no van a hacer eso de ser vegetarianas. Entonces, hermanos, ¿cuál es la conclusión en cuanto a la provisión? La provisión de alimentos y de todo lo necesario para la vida por parte de Dios para el hombre es suficiente. Escuchen, hermanos, Dios nos provee todo lo suficiente para la vida. Y más que eso, su provisión es abundante. Más que suficiente, es abundante. Inicialmente el ser humano podía reproducirse, llenar la tierra sin ningún temor, porque Dios proveyó todo lo necesario. Y aún ahora, en medio de nuestro mundo caído por el pecado, Dios sigue proveyendo todo lo necesario. Y el planeta Tierra tiene todo lo necesario para la vida del ser humano. Todo lo necesario. Y si vemos problemas, escasez, hambre, sequías, recordemos que es producto de la caída del hombre, de la rebeldía del hombre, de nuestro pecado. El quinto elemento es el cumplimiento de la orden. Vean en Génesis 1:30 al final, dice: y fue así, y fue así. Todo lo que Dios dijo se hizo. Y ahora vamos al sexto elemento, que es la expresión de aprobación. Vean el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Cada día, hermanos, hemos encontrado que Dios evalúa, Dios inspecciona lo que ha hecho y ha visto que era bueno, era bueno. Por ejemplo, vean en el versículo 4, dice: y creó Dios la luz, y he aquí que la luz era buena, era buena. Pero en el sexto día, hermanos, vemos 3 cambios importantes en esta aprobación de Dios. El primer cambio es un cambio de alcance. En todos los días anteriores, el día primero, el día tercero, el cuarto, el quinto, Dios dijo, o Dios aprobó lo que había hecho ese día. Vean en el día 4, Dios hizo la luz y Dios vio que la luz era buena. Y así sucede en cada día. Lo que Dios hizo ese día, Dios dice es bueno. Pero ahora vean en el versículo 31 la gran diferencia. En el versículo 31 dice: todo lo que había hecho. Dios vio todo lo que había hecho. Es un cambio de alcance. Aquí, hermanos, en el día sexto, Dios no solo está evaluando lo que creó en ese día, sino que está evaluando toda su creación. Y aquí quiero enfatizar que dentro de toda esa creación están hombre y mujer. Ambos, hombre y mujer. El segundo cambio, el primero es alcance. Esto es un alcance universal, todo lo que Dios ha hecho. El segundo cambio es de entusiasmo. Vean el versículo 4, Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena. Dios vio que la luz era buena. Vean el versículo 10. Dios llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Ahora, hermanos, vean el versículo 31. Vean la diferencia. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí. Hermanos, en nuestra Biblia no se ve muy bien, pero en la Biblia hebrea
Ese he aquí es una interjección. Una interjección es algo que se utiliza para formular una exclamación, es decir, para manifestar una emoción, para verbalizar un sentimiento. Lo que podemos decir es que he aquí debería ir entre signos de admiración para demostrar que Dios está grandemente entusiasmado, grandemente deleitado, satisfecho por su creación. He aquí demuestra un gran deleite, un gran entusiasmo por parte de Dios, lo cual no había manifestado anteriormente. Aquí dice, he aquí, con gran entusiasmo y emoción. Y el tercer cambio es de intensidad. Primero de alcance, segundo de entusiasmo y ahora de intensidad. Anteriormente en el versículo 4, en el versículo 10, véanlo si quieren, en el 4, en el 10, en el 12, en el 18, en el 21, en el 25, dice, era bueno, era bueno. Cualquiera que fuera la creación, era buena. Pero aquí no dice era bueno a secas. Dice, he aquí, era bueno ¿cómo? En gran manera bueno. Es excesivamente bueno, supremamente bueno, demasiado bueno, es buenísimo. Un comentarista dice, la armonía y la perfección de los cielos y la tierra terminados expresan más adecuadamente el carácter de su creador que cualquiera de los componentes por separado. Lo que está diciendo este comentarista, hermanos, es esto, y me parece gran verdad. O sea, la luz era buena y la luz refleja el carácter de Dios. Los animales terrestres, los seres marinos, las aves son buenos y reflejan la gloria de Dios. Los cielos son maravillosos y reflejan la gloria de Dios. Las estrellas, el sol, la luna son maravillosos y reflejan la gloria de Dios. Pero ninguna de esas cosas por separado reflejan la gloria de Dios de una forma tan maravillosa como toda la creación en su conjunto. Cuando sumamos todas esas cosas e incluimos al hombre y a la mujer, eso es maravillosamente bueno. Eso refleja toda la gloria del Creador. Hermanos, miren cómo ha pasado todo esto que hemos estado estudiando por varios domingos. Vean el versículo 2, vean todo lo que hemos avanzado. Versículo 2 dice, la tierra estaba, ¿cómo? Léanlo ustedes, desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Hemos pasado de eso a esto. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, el creador de todas las cosas. Dios creó, hermanos, un mundo perfecto, un mundo maravilloso, un mundo en total armonía, un mundo al que no le hacía falta nada. Pero la maldición entró a ese mundo por causa de nuestro pecado, por nuestra rebeldía. Pero la creación de Dios era perfecta, hermanos. El séptimo elemento y el final, hermanos, para terminar con la semana de la creación, aunque nos falta todavía un día, el día séptimo, pues el día, veamos al final del versículo 31, la cuenta de los días. Dice, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Hermanos, en nuestras Biblias no se observa bien esa gramática hebrea. Pero en la gramática hebrea, hermanos, hay un énfasis.
O sea, el sexto día está siendo enfatizado. También lo hace con el séptimo día. Lo que está diciendo, hermanos, es que a los ojos de Dios había llegado el momento cumbre, el momento máximo de la creación. El momento en el cual la creación está completa y en el cual Él pone en esa creación perfecta al hombre y a la mujer. Al hombre y a la mujer. Por eso, hermanos, es tan doloroso que ahora las personas nieguen la gloria de Dios en la creación. Es tan doloroso que ahora las personas crean en una teoría de la evolución, o que crean en el Big Bang, o que crean en la ideología de géneros y en todo ese tipo de cosas, o que adoren a los animales, o que rechacen simplemente a Dios. Es doloroso al estudiar todo lo que hemos estado estudiando aquí en Génesis capítulo 1. Como dice en el Salmo 53, el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Es un asunto de necedad, de terquedad, rebeldía en el corazón de las personas. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios está airado por este necio corazón humano. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente, pues Dios se los hizo evidente. Dios lo ha manifestado desde la creación del mundo. Sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El necio corazón del hombre a oscuras, que le quita la gloria de Dios en la creación, que dice que todo es producto de la evolución, producto del azar durante billones de años. El ser humano necesita ver la luz de la gloria de Dios. Dice en Juan 8:12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mundo necesita ver la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, reconocerle como Señor, como Salvador, como Creador. El mundo necesita que Dios resplandezca en su necio corazón para que vean la luz de la gloria de Dios. Como dice 2 Corintios 4:6, pues Dios dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz. Eso dijo Él: sea la luz. Génesis 1:4. Dios dijo: sea la luz. Pues ese mismo Dios que dijo: sea la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Es el que ha hecho brillar la luz, ya no en el mundo, sino en nuestro corazón, para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Lo que el mundo necesita es la luz de Dios en su corazón. Dejar atrás esos pensamientos, esas ideologías, esas supuestas ciencias y reconocer la gloria de Dios. Amén. Entonces, hermanos, hemos terminado el sexto día. El próximo
mensaje va a ser sobre el séptimo día. Así que Dios les bendiga, hermanos, y nos vamos a ver el próximo domingo. Dios les bendiga, hermanos.